Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy les tenemos una edición especial de este programa. Vamos a hacer un repaso de las mejores entrevistas que han pasado por los estudios de NTN 24 en la capital estadounidense para conversar con ustedes, nuestros presentadores de Batalla Política. Conozcamos a uno de los invitados. Es Alberto Avedaño, es periodista. En diciembre de 1991, este español apasionado de la literatura decidió hacer las maletas, dejar su amada Galicia y partir hacia Texas, Estados Unidos. 25 años después, es un referente dentro del periodismo hispano en la capital norteamericana, tras convertirse en el 2000 en el director del Tiempo Latino, el principal periódico de español en Washington, D.C. Alberto, bienvenido a Batalla Política. Siempre un placer conversar contigo. Ya lo hemos hecho ya por tantos años. Por mucho tiempo en esta ciudad. Es así. Quiero, mira, número uno, te felicito por este libro, esta portada está genial. Soy yo de espaldas. Excelente. Me gusta el efecto. Washington al cuadrado, 20 años siendo testigo de la realidad política de Washington. Bueno, tú que has estado en esta ciudad, ¿no? Política por tanto tiempo, has entrevistado a Fidel Castro, Jorge Ramos, Isabel Allende, José Andrés, nuestro gran amigo Tim Kaine, que habla español muy bien, por cierto. Excelente. ¿Cuánto tiempo te tomó coleccionar todas estas historias? Toda una vida. No, vamos a hablar en serio. Toda una vida es en serio, y además es un gran bolero. Pero la vida de un periodista en realidad tiene mucho que ver con sus relaciones con esas personas a las que cubres, con esas personas con las que hablas. Los periodistas no debemos enamorarnos de nuestros sujetos, pero no podemos evitar crear cierta afinidad, a veces emocional, con esos personajes. No tiene nada que ver con estar o no a favor ideológicamente de esos personajes. Vivir en Washington ha sido un privilegio, es un privilegio. Haber podido trabajar en el Washington Post durante más de 12 años, en realidad una relación de más de 17 años, haber conocido a los grandes newsmakers de esta ciudad, pues es un privilegio. Y entonces necesitaba hacer un poco una antología para que mis hijos se dieran cuenta de que cuando papá no estaba por la noche en casa era porque estaba haciendo todas esas cosas. Esa razón. Excelente, excelente. Quiero hablar del 2020. Sabemos que ya hay más de 20 candidatos en esta contienda que se enfrentan al presidente Trump. ¿Cuáles son de estos, entre tanto, ¿no? ¿Cuáles son los que tú piensas que van a tener más chance para entrar a la nominación? No, me niego a contestar esa pregunta. Normalmente los políticos hacen lo contrario. Me alegra mucho que haga usted esa pregunta y entonces yo voy a contestar lo que quiera. De todas maneras, es una pregunta que no me apetece contestar porque, primero, el Partido Demócrata está presentando en este momento extraño, en este momento disruptivo de la historia de Estados Unidos, con un presidente que es fundamentalmente disruptivo del establecimiento político y del ambiente psicopolítico y psicosocial de Estados Unidos. Creo que lo primero que hay que ver es que el Partido Demócrata lanza no un autobús abarrotado, lo que está lanzando, y a mí me gusta mucho el fútbol, es un equipo de fútbol total, con su banquillo incluido. Es decir, aquí pueden jugar todos. Y esto no es la Champions, señores, esto es un proceso electoral. Yo entiendo que es un modelo de negocio presentarse y ser candidato y después irte a la vida profesional y decir yo fui candidato. Pero y estoy de acuerdo en eso con Alberto, porque estamos viendo muchas personas que no tienen las calificaciones necesarias. Estamos viendo a un Buttigieg que quiere salir de alcalde directamente a la presidencia sin tener las calificaciones que se necesitan para entrar en esta arena política, que es una arena política bastante fuerte, especialmente con los números que están presentando los republicanos y el presidente Trump, de una economía realmente sin precedentes, no solo para el país completo, las comunidades dentro de las mismas comunidades están teniendo un gran desarrollo. ¿No le parece, Alberto? Más que una pregunta, fue un ataque al Partido Demócrata. Me parece muy interesante. De todas las maneras, supongo que no lo puedes evitar. Me parece bien. Por cierto, no les evitarlo pudiera si el Partido Demócrata hiciera lo que tiene que hacer por los estadounidenses, pero bueno. Me he olvidado de hacer una cosa muy importante en esta conversación y es de felicitarlos a los dos por el nombre Batalla. Porque me gustan las batallas y creo que es sano y es bueno para la salud democrática del país. Lo que no me gustan son las guerras.
Me gusta la búsqueda de la verdad, lo que no me gusta es la mentira. A veces lo que me ocurre con esta administración es que me recuerda un poco a la era Clinton. No es que mienta, es que no dice la verdad. Bueno, con Trump en realidad están pasando estas cosas y muchas más, pero no voy a empezar por ahí. Háblame un poco más, Alberto, y bueno, no me respondiste la pregunta Bueno, de cuál No, es- ni respondió la mía tampoco. Yo creo que Biden tiene posibilidades. Yo creo que Biden, Kamala Harris es un dúo que en este momento suena, pero puede haber sorpresas y yo espero que haya sorpresas porque es parte de la política. ¿Cree que las proposiciones que están trayendo los demócratas a la mesa, los temas de los que están discutiendo o con los que se están tratando de lanzar a esta campaña presidencial son los temas correctos? ¿Están abordando realmente las preocupaciones que tienen los estadounidenses? Yo creo que todos los políticos cuando se ponen delante de una cámara, cuando se ponen en un foro público, intentan tocar los temas que les interesan a los estadounidenses, sean demócratas, sean republicanos, sean independientes, sean quien sea. Que lo hagan con más o menor acierto es otro cantar. Se están hablando de cosas. Lo único que, si yo fuera estratega demócrata, que no lo soy y no me pagan, pero bueno, nunca se sabe, pero si yo fuera estratega demócrata, yo lo que le pediría a los demócratas es que dejen de presionar el botón excesivo de la obsesión Trump. La obsesión Trump fue uno de los puntos débiles del ciclo anterior. Y en este caso, de lo que hay que hablar es de profundizar en la democracia de este país. Este presidente, efectivamente, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, este presidente está cometiendo, yo no voy a decir encubrimientos, como ha dicho alguien, pero sí está... Sí, como ha dicho la speaker Nancy Pelosi, que dijo que estaba involucrado en un cover-up, en un encubrimiento. Encubriendo cosas. Las evidencias tienen que salir. La verdad, como decía mi querido Ben Bradley en el Washington Post, que es una persona a la que añoro y que conocí en sus 80 y tantos años, la verdad acaba llegando a la superficie. Y eso será bueno para este país. Le cueste o no el puesto a Trump. Eso para mí es secundario. Hablemos de la reforma migratoria. Tú has sido un gran luchador por los latinos en este país, Alberto. Y creo que en cierta manera, ¿no?, los latinos en este país han sido engañados, ¿no?, por ambos partidos, que yo voy a ser el candidato o candidata que les va a lograr que pasemos una reforma migratoria amplia. Por ambos no partidos. Estás hablando de los tuyos también. 100%. O sea, yo, mira, siempre lo he dicho, yo no soy fanático de la obsesión política por ambos lados. Que hay que ser pragmáticos, hay que siempre llevar a la verdad, y la verdad siempre, yo pienso la verdad que la verdad siempre está en el centro y los votos están en el centro. Pero hablando de la reforma migratoria, ¿qué pasa? ¿Quién tiene mejor chance, los demócratas, los republicanos? Sabemos que los demócratas por años históricamente siguen enamorando a los latinos, a la mayoría de los latinos, año tras año. Los republicanos lo hicieron bien en su momento. Los republicanos en este momento viven una etapa que yo llamo oscura en la historia del movimiento conservador en Estados Unidos. Yo creo que en este momento me consta personalmente que conozco personas que se encuentran en esa extraña dicotomía de que ser conservador y ser republicano hoy a lo mejor son dos cosas distintas, y eso es algo que el partido debería reflexionar. Pero yo creo que con los latinos se ha jugado demasiado y se sigue jugando, y la culpa no la tiene Donald Trump. La culpa la han tenido históricamente los medios de comunicación de Estados Unidos, que se rasgaron las vestiduras cuando Donald Trump nos llamó a todos, porque mexicano es una palabra código para hispano de Estados Unidos, cuando nos llamó a todos narcotraficantes y creó este estereotipo brutal. Ya sé que me vas a atacar, pero espera un segundo. El problema es que no fue él el que empezó. Los medios de comunicación nos han estereotipado de esa manera, y hay que sacar la retórica de ese agujero. Trump solamente añadió más leña al fuego. Hoy hay personas que tienen problemas migratorios, que están cruzando fronteras. Esos no son los hispanos de Estados Unidos. Esos no son los hispanounidenses. Esos no son tú, ella, yo, mis hijos, las familias estadounidenses que van a votar y que viven aquí. Ese es el personaje y la comunidad que no salen en los medios y de la que los políticos no hablan. Alberto, es un punto
extremadamente, y no iba a atacarlo. De hecho, le iba a comentar que estoy muy de acuerdo con usted, creo que se ha creado un estereotipo sobre la comunidad hispana hasta cierto nivel dentro de los Estados Unidos, que no es el correcto, y sí estoy de acuerdo en que ciertos medios de comunicación han contribuido a esa narrativa, una narrativa que presenta al hispano estadounidense como mexicano, y es la realidad. Ahora, no es por el contrario, he estado en México y me encanta y amo a los mexicanos, sin embargo, creo que ese es el estereotipo de que se ha creado sobre la cultura de los hispanos en los Estados Unidos. No creo que es lo correcto, creo que los colombianos tienen su propia cultura, los cubanos tenemos nuestra propia cultura, los venezolanos tienen su propia cultura. Claro, pero... y bienvenidos dentro de la cultura hispana también los españoles que han aportado también. Ahora, lo que sí creo que cuando hablamos de números de inmigración a los Estados Unidos, más allá de los hispanos, a pesar de que vemos que la gran mayoría de estas caravanas están saliendo principalmente de Centroamérica, estamos viendo números sin precedentes. Hemos visto en el mes de abril 109.144 personas detenidas en la frontera tratando de entrar ilegalmente. Estamos viendo un incremento bastante sustancial, con casi 1 millón de personas hasta el momento tratando de entrar ilegalmente al país. Por lo menos vamos en esa ruta hacia ese número. ¿Cómo entonces pueden decir que los republicanos son los que están trayendo una narrativa negativa cuando estamos viendo que CBP y Homeland Security son los que están presentando estos números y diciendo, por favor, ayúdenme? Lo que intento decir es que creo que has caído en la misma trampa. Es decir, en el mismo laberinto, vamos a llamarlo así. Lo que estamos viendo en este momento es algo que ha ocurrido en los últimos años. En la era Obama empezó el tema de los niños no acompañados, etcétera. Eso es un problema humanitario, eso es un problema de las migraciones, eso es un problema mundial, está ocurriendo en muchas fronteras del mundo en este momento. Eso no son los hispanos de Estados Unidos. ¿Por qué cuando se habla de inmigración en Estados Unidos los políticos nos dan esas imágenes? ¿Cuáles son, en su opinión, los hispanos de Estados Unidos? Usted, este señor, mis hijos, y una cosa de la que nos olvidamos siempre, y es que los hispanos de Estados Unidos estuvieron y estaban aquí antes de que la nación, la moderna nación americana, se formara. Esos son los hispanos de Estados Unidos. Después hay olas migratorias, efectivamente, que incrementan el volumen demográfico. Pero lo hispano de Estados Unidos, a mí me gusta llamarle hispanounidense, Alberto, para quitarlo de la retórica inmigrante. Pero no se puede negar, y yo creo que mi amiga y querida copresentadora Yali no le gusta admitir a veces que el presidente Trump, en cierta manera, ha energizado el racismo de una manera u otra. Desde que Trump llegó a la presidencia de este país, se han visto ataques contra los latinos, ataques contra minorías, y ha visto, y esto no lo digo yo, estos son los hechos. Cuando las personas le dicen, ¿pero por qué me estás atacando? Ah, porque el presidente Trump dijo que es correcto y lo puedo hacer. Eso para mí, como país, como la moral de nuestro país, me parece extremadamente peligroso. Eso está ocurriendo. Hay unas estadísticas ahora que se acaban de hacer sobre incluso los judíos de Estados Unidos, que están preocupados respecto a actos de odio. Una cosa muy esquizofrénica en la actual presidencia es que el presidente Trump tiene una relación excelente con Israel, lleva adelante una política exterior con Israel muy concreta con Israel, pero después interiormente tiene esta especie de retórica de ningunear o de llamar otro a los que no son lo que estereotípicamente en tu cabeza puede ser un americano, que es un señor que demográficamente ya existe menos, que es alguien rubio, de ojos azules, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están cambiando. Yo lo que quiero explicarles desde mi punto de vista es que Estados Unidos está viviendo una transformación social, cultural, demográfica. Estados Unidos se está reinventando a sí mismo y por eso hoy tenemos la situación disruptiva de nuestra democracia que tenemos. Sin embargo, yo creo que también hay que hablar un poquito de todo lo que este estereotipo de lo que es el hispano dentro de los Estados Unidos ha creado, porque los demócratas tienden a usarlo mucho y a decir que, a pesar que algunas encuestas sí lo muestran, que siempre el hispano tiende a votar un poco más demócrata, yo creo que eso va a cambiar y ha continuado cambiando a través de este último ciclo electoral y del próximo ciclo electoral por los temas que estamos presentando los republicanos sobre la mesa. Un presidente como George Bush hijo lo consiguió. Donald Trump, aunque consiguió más de lo que los analistas y de lo esperaban, que había ganado, por ejemplo, Romney, pero
pero de todas las maneras la retórica es compleja. Hay algo que sí es cierto y que a veces los liberales o los demócratas no lo quieren ver y miran para otro lado, y es que dentro de la comunidad hispana, hispanounidense, sí hay ese temor, conservador, ese temor hacia el inmigrante nuevo. Y si tú exacerbas eso, ese instinto, realmente vas a conseguir votos para Trump. Entonces, el Partido Demócrata tiene un problema en la manera de articular esa realidad. Desde mi punto de vista, ya es desafortunado que esta realidad hispana de Estados Unidos haya sido articulada de una manera tremendamente negativa por parte del presidente actual. ¿Cree usted, y creo que mencionó algo al respecto al principio, que la obsesión de los demócratas está yendo demasiado lejos, ahora pidiendo un impeachment después de una investigación exhaustiva que se hizo, que se gastó aproximadamente $40 millones, más de 2.800 supinas? ¿Cómo te quejas? ¿Cómo te quejas? No me quejo, no, los que se quejan son los demócratas, que continúan buscando donde no hay, quieren continuar malgastando el dinero de los contribuyentes. Digo que te quejas, perdona, digo que te quejas porque así se está quejando el presidente, y me parece una queja... ¿Válida? Me parece Sí. es válido quejarse. Dicen, hay un dicho judío, y los españoles tenemos algo de judío, y es que cuanto más te quejas, vives más tiempo, ¿no? Pero, lo cual para un político puede ser interesante. Pero la realidad es que hay que recordarle al Partido Republicano que en la década de los 90 hubo un presidente que se llamaba Bill Clinton, que fue investigado desde el día 1 hasta el último, y esos fueron 8 años. Se gastaron millones de dólares en un fiscal que se llamaba Kenneth Starr, y yo no vi quejas de ese presidente. Este presidente lleva 2 años. Pero la investigación de Starr fue muy distinta. Hay una cosa que se llama separación de poderes. El legislativo tiene derecho a hacer sus investigaciones. El presidente tiene que aguantar la metralla. Y ojo, porque para eso está la separación de poderes de las ramas en nuestro país, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. El presidente ha respetado la investigación, más allá de las quejas, más allá de los tweets, que seguro me lo va a mencionar. No, más ha respetado, pero hay indicios nunca se le quitaron, hay indicios de obstrucción. Nunca se le quitaron los fondos al fiscal especial Robert Mueller para la investigación. La investigación tomó lugar, se concretó hasta el Attorney General, el fiscal general ha dicho que Robert Mueller puede testificar si así lo decide. Y vemos que eso tampoco es suficiente para los demócratas. Ahora es el impeachment. ¿Por qué no dejar ya reposar las cosas, dejarlas como están y movernos hacia adelante por el bien de la nación? De hecho, ¿No es esto divisivo? De hecho, los demócratas, bueno, en política todo puede ser considerado divisivo. El juego político al final veremos cuando se pose el polvo qué tipo de escenario, qué tipo de paisaje después de la guerra tenemos. Yo soy optimista, yo creo en este país, yo creo en las instituciones de este país, creo que hay buenos políticos, malos políticos, que hay políticos que no tienen la menor idea de lo que es el servicio público. Creo que este presidente tiene muchos problemas, pero ya veremos. Dejemos que el sistema funcione. Alberto, una respuesta muy breve. Viajemos a un sueño, buena pesadilla. Estás en la oficina oval con el presidente Trump. ¿Qué le dices? Yo en la oficina oval. Estuve una vez en una oficina oval que era de juguete, ¿no? ¿Qué le dices al presidente? Es muy interesante. Yo le diría al presidente si entiende la diferencia entre la verdad, la mentira y la realidad. Y nuestro próximo invitado es Isaac Cohen. El doctor Cohen es experto en comercio internacional, globalización, procesos de integración y asuntos socioeconómicos en América Latina. Durante 24 años, el doctor Cohen trabajó en la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica y la región del Caribe. Prestó servicios de director para la oficina de CLACS en Washington, D.C. y como oficial de economía a cargo de la Oficina de Asuntos Económicos para la Integración Económica en México. Isaac, gracias por estar en Batalla Política con nosotros este domingo. Mucho gusto. Un placer. Hablemos de los aranceles, que es lo que está ahorita caliente, que es lo que la gente quiere saber. ¿Qué significa, usted que es economista y entiende el tema con profundidad, qué significan estos aranceles? Bueno, la palabra aranceles oculta una realidad, que es que los aranceles son impuestos. Son impuestos que se pagan en la frontera cuando se traen productos de afuera. Y esos productos, cuando se llevan al público, pues se les aumenta el precio de lo que se pagó de arancel. Okay. Entonces tenemos una situación en donde el impacto
de estas medidas es igual como si subieran los impuestos. Entonces, para comenzar, lo que el presidente Trump está insinuando es que se suba el 5% sobre estos productos. Claro, y ha dicho que gradualmente los va a ir subiendo mes a mes hasta llegar a 25%. Eso sí. Lo cual significaría, en un automóvil, por ejemplo, pueden ser unos $1,000, $2,000 que va a aumentar el precio de un auto. O sea, es un problema de consumo prácticamente. Usted me estaba comentando, Isaac, que es la primera vez que se ve que un presidente vincula lo que es la inmigración con el comercio, algo que realmente de alguna manera está relacionado. ¿Cómo cree que pueda impactar? Porque el propósito de estos aranceles es el que México actúe sobre la situación que está tomando lugar en la frontera en estos momentos, la cual es bastante grave. ¿Cómo puede impactar estos aranceles a una solución con México? Bueno, efectivamente, este es una de los rasgos más sorpresivos que tiene la medida, que es que el presidente Trump ha juntado dos temas que eran parte de su plataforma de campaña, porque él se pronunció respecto a la inmigración, su primer discurso fue sobre eso, y además está muy preocupado por la protección de las industrias de Estados Unidos. Entonces, la conjunción de esas dos ideas en esta medida que afecta a México, el vecino del sur, entonces es lo que ha llevado a una situación extraordinaria. Pienso que la reacción de México ha sido también de sorpresa, porque al mismo tiempo se acababa de firmar y han mandado al Congreso ya el Tratado de Libre Comercio. Isaac, en el aspecto, volviendo al aspecto económico, muchos economistas han dicho que fuera una catástrofe económica, no solamente para México, que potencialmente México caería en una recesión si estos aranceles se ponen en vigor, y que sería también desastroso para la economía de Estados Unidos, que me parece un poco extraño porque uno de los principios del presidente ha sido una economía fuerte. Entonces, usted que conoce el tema tanto con profundidad, ¿esto es bueno o malo para Estados Unidos y para México? Bueno, efectivamente, las medidas adoptadas por el presidente Trump en su primer año de gobierno, que fue la rebaja de impuestos a las empresas sobre todo, pues llevó a elevar la tasa de crecimiento en Estados Unidos por encima de 3%. Cosa que muchas personas decían que no se iba a poder hacer. Efectivamente. Y por otra parte, el desempleo se ha venido para abajo al nivel más bajo en 50 años. 4.2 para la comunidad hispana. Claro, y 3.6 para la nación entera. Entonces estamos en una situación, la economía de Estados Unidos está muy fuerte. El problema cuando se adoptan estas medidas, y este es uno de los impactos que estamos viendo inmediatamente, es que la bolsa se ha caído, porque los inversionistas les entra la preocupación de las consecuencias que esto puede tener. Y hemos visto la caída de la bolsa y sorprende. Al mismo tiempo, ahora el presidente de la Reserva Federal salió el día de ayer diciendo que si esto se complica más, van a tener que bajar la tasa de interés. Isaac, ¿qué respuesta le merece? Han salido estudios recientes, y hay que mencionarlo, que pudiera afectar 400,000 empleos dentro de los Estados Unidos. Nosotros, el Partido Republicano, somos un partido anti-tax. Hay muchas personas que no están de acuerdo con estos aranceles, pero también a su misma vez comprendemos que el presidente lo está haciendo porque se está dando una situación en la frontera sin precedentes, con más de 140,000 personas entrando en el mes de mayo de manera ilegal. Esto se le atribuye también un 229% comparado en mayo del 2018. Esto es un incremento enorme en las entradas ilegales al país. ¿Cómo se va a ver impactado los Estados Unidos si, por ejemplo, se le da solución a esto y México echa para atrás y dice, ¿sabes qué? Me voy a encargar de la situación en la frontera, económicamente hablando? Bueno, yo creo que va a tener que haber un arreglo, porque el negocio del comercio entre México y Estados Unidos es un negocio de $1,000 millones por día. Entonces estamos hablando de 400,000 millones de dólares por año, que no es broma. O sea, esto es uno de los más grandes negocios que hay en el mundo. Entonces, eso hay que protegerlo, hay que tratarlo bien, porque de lo contrario estas cosas se complican mucho. Por otra parte, la actitud del Partido Republicano en este caso es sorprendente, porque el Partido Republicano es el partido de libre comercio en Estados Unidos. Entonces tenemos una situación en donde
Yo he encontrado muy interesantes declaraciones de senadores republicanos que empiezan a decir, bueno, esto es muy complicado porque estamos violando uno de los principios del propio partido. Es cierto, el partido es también partidario de bajar impuestos, sí, pero al mismo tiempo es partidario de libre comercio. Isaac, y siguiendo en ese tema, ¿vale la pena poner en riesgo la economía de Estados Unidos, poner en riesgo la economía de México por un capricho del presidente Trump de controlar algo o resolver algo que él no puede resolverlo él solo? Sabemos, y esto se ha comprobado históricamente, que la única manera que podamos resolver el problema migratorio es uniendo los demócratas con los republicanos en el Congreso. Sí, bueno, esta situación sí lleva a deteriorar la economía, que es, a mi manera de ver, uno de los principales méritos que tiene la administración del presidente Trump, podría afectar la elección en 2020. Porque lo que va a pasar es que, primero, los consumidores van a empezar a sentir el golpe cuando vayan al mercado, cuando vayan a comprar un auto, en fin, ahí es donde se va a sentir el primer golpe. Pero si México no se cruza de brazos y dice, ok, me vas a subir, te voy a subir yo. Entonces lo que pasa es que los exportadores de Estados Unidos van a tener dificultades para vender en México. ¿Cuáles son los productos que se verían más afectados si estos aranceles suben? Bueno, México tiene mucho potencial en automóviles, sobre todo porque ha atraído inversiones del mundo entero. Hay inversiones japonesas, alemanas, coreanas en México que se verían muy seriamente afectadas. Pero también los productos de primera necesidad, los alimentos. México exporta tomates, exporta aguacates, para no hablar del tequila y de la cerveza y ese tipo de productos, pero son productos esenciales, en donde el ama de casa o quien quiera que vaya al supermercado va a sentir el golpe inmediatamente. Creo que es también importante mencionar cómo se está viendo afectada la economía estadounidense con inmigración. ¿Cuáles son los números? ¿Qué estamos viendo en cuanto a recursos que está teniendo que invertir CBP con la situación que tenemos en estos momentos en la frontera que ha llevado a estos aranceles o a quizás tomar la medida de estos aranceles? Bueno, yo he dicho que la razón por la cual tenemos unas dificultades como las que tenemos en materia de inmigración es porque no hemos logrado un acuerdo entre republicanos y demócratas para hacer la reforma migratoria. Esto ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Existía un grupo de 8, 4 senadores republicanos, 4 demócratas que se habían puesto de acuerdo y tenían un plan. Pero esto se ha desbaratado y el problema es que no tenemos una legislación adecuada para recibir estos flujos. Esto ya ha pasado antes. El número de marielitos que vinieron en tiempos de Mariel pues fue el mismo caso. Entonces, lo que pasa es que no estamos preparados precisamente por la división. Sí, pero bueno, el número de marielitos no fue 140,000 por día. No, de acuerdo, pero era el hecho de un flujo de personas que aparecieron inesperadamente y entonces había que encontrar una solución. Pareciera, de cierta manera, que el flujo de migrantes indocumentados por la frontera, esto pasa todos los veranos. Esto es una cosa, como tú dices, que pasa año tras año. Sin duda, creo que ha ido incrementando. Pero a mí me parece, en cierta manera, ¿usted no cree, Isaac, que el presidente Trump está jugando política con todo esto y realmente no es por los aranceles, no es por la frontera, no es porque le importa, porque simplemente juega política para complacer a su base y prepararse para el 2020? Bueno, yo creo que nada de lo que haga el presidente Trump no es político. Yo creo que él se ha vuelto ya un político, él ha dejado de ser un empresario. Y es una persona que está claramente orientada a su reelección. Pues los tentáculos de Washington ya lo agarraron, se apoderaron de él. Bueno, él mismo admite que se ha convertido en un político, entonces, y está buscando la reelección. Entonces, el problema es si esto puede causar un deterioro de la economía, que es su principal mérito. Este es el problema. Bueno, yo creo que de cierta manera sí, ha tenido que aprender de lo que es todo el manejo de la política de Washington, pero el presidente Trump también sabe, por muchísimos años de haber sido un negociante, que hay ciertas medidas que a veces hay que tomar al respecto para presionar al rival o para presionar al adversario a que actúe de la manera que le beneficia, en este caso, a nuestro país. Porque a veces tú también tomas partido en esa parte, José, que dices, afectaría la economía de México. Por supuesto que nos preocupa que la economía de nuestros aliados y de nuestros amigos prospere, pero primero hay que velar por la que hay en casa. Entonces, ¿cuáles son los números que usted cree, Isaac, que en estos momentos beneficiarían o cuáles serían las medidas que llevarían a los números que beneficiarían una situación de arreglo con México?
Bueno, parece ser de que lo que se va a tratar de hacer es de lograr que México controle un poco más los flujos de personas que están cruzando la frontera sur de México, que están cruzando el río Suchate entre Guatemala y México. Yo creo que eso puede ser susceptible de un arreglo. Y un arreglo, el presidente de México lo ha dicho muy claramente, que garantice los derechos humanos de los migrantes también, porque tampoco se trata de atropellar a esa gente, al contrario. Y entonces, si se lograra eso, tengo la impresión de que volveríamos a separar la inmigración del comercio. El comercio podría seguir adelante, los $1.000 millones por día podrían continuar sin ningún problema y encontraríamos tal vez una solución. Yo he perdido la esperanza de que vamos a tener una solución bipartidista en materia de inmigración. Para mí sería un milagro conseguirlo, sobre todo a medida que se acercan las elecciones. Pero ojalá que hubiera serenidad en ambos partidos y que se pudieran poner de acuerdo. Tengo curiosidad, doctor, sobre su pensamiento en la estrategia de campaña del presidente Trump. En el 2016 hizo una campaña divisiva, se enfocó en cierta manera en los latinos, que eran criminales, que eran pandilleros. ¿Repite esa novela en el 2020 o se enfoca en la economía? ¿Cuál de los dos temas, inmigración y economía, es más importante para él ser potencialmente reelegido? Bueno, mire, yo le diría que la esencia de la victoria del presidente Trump es el hecho de que logró atraer a muchos votantes en el centro del país. O sea, donde está la agricultura, donde están las fábricas. El presidente logró captar muchos votos en estados que se volvieron clave. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isaac. Un placer. Esperemos poderlo tener nuevamente pronto. Ojalá, Gracias, me va a dar Isaac. mucho gusto. Muchas gracias. Y nuestro último invitado es nada más y nada menos que Gunter Sanabria, un abogado de inmigración nacido en Lima, Perú. Llegó a Estados Unidos en 1991 y se convirtió en consultor de comercio internacional entre 2007 y 2009, trabajando en las funciones del Telecán. De ahí avanzó a trabajar con la Comisión de Comercio Internacional y ahora es un destacado abogado de inmigración en la capital estadounidense. Adelante. Abogado, pues quiero que la audiencia que nos ve esta mañana entienda algo y no hay secreto que Yali es republicana, no hay secreto que yo soy demócrata. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en este país en términos de la inmigración hoy día? Y me refiero al tratado de inmigrantes, procesos legales, sea asilo, sea visa. ¿Qué ha cambiado con un presidente Obama, ahora con un presidente Trump? Bueno, te puedo decir que anteriormente, cuando yo practicaba en las cortes de inmigración, se veía que los jueces tenían más capacidad de decidir y analizar los casos. Lo que hemos visto estos últimos meses es que por la presión que le pone la Casa Blanca y especialmente Donald Trump a estos jueces de inmigración, se ve que el proceso como que tiene más errores, como que tiene más defectos. Y no solamente eso, sino el apuro que le están poniendo a las cortes de inmigración hace que los casos no se estén llevando como se deberían llevar. Gunter, estamos viendo lo que es una crisis humanitaria que se está dando lugar ahora en nuestra frontera sur, centros de inmigración a capacidad, abrumados totalmente, pero hemos visto una disminución de lo que es ese número de entradas ilegales desde que el presidente hizo este nuevo tratado con México, donde hemos visto no solo una reducción en el número de personas que están llegando, sino que a México también le ha beneficiado esto. Como abogado, ¿has experimentado algo similar en los casos que te están llegando? Bueno, en mi firma lo que hemos visto es definitivamente ha aumentado la cantidad de gente que viene a pedir apoyo migratorio, pero no solamente los que han estado por la frontera, sino los que ya viven aquí. El miedo, el caos que está creando estas actividades que, bueno, la Casa Blanca está respaldando, las redadas, los atropellos de los derechos humanos que hemos visto en la frontera con los niños y familias, ha hecho que todo el mundo busque ayuda, no solamente personas que tienen acceso a papeles o a una reforma migratoria, sino gente que lleva muchísimos años aquí, que no sabe qué hacer, pero está desesperada por buscar respuesta de qué es lo que va a pasar en el futuro. La incertidumbre es lo que he visto más últimamente. Abogados, sabemos que han habido muertes en la frontera, han habido muertes en cierta manera bajo las manos del gobierno, bajo las manos de ICE. ¿Qué sabe usted sobre ese tipo de cosas? ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que una de las cosas que
muchas veces los republicanos, con todo respeto, Yali, siempre acusan a los demócratas diciendo, no, pero es que los demócratas queremos fronteras abiertas. Ningún demócrata ha dicho que quiere fronteras abiertas. Nosotros queremos, sabemos, reconocemos, lo digo hoy, reconocemos que somos un país de leyes y somos un país de inmigrantes. Pero hay maneras de ejecutar las leyes de este país de una manera compasiva, o sea, de una manera no necesariamente con cariño, pero con compasión. O sea, que mueran niños en las manos de ICE, a mí me parece irresponsable y me parece peligroso. José, Yali, lo que estamos viviendo en este momento, el hecho de que tengamos la conversación donde se mencione la muerte de niños en plural, es algo que yo nunca pensé pudiera ver en este país. Ver una madre testificar en el Congreso de que su niña se enfermó bajo la custodia de ICE, se llevó a un doctor y últimamente murió, ahí debió pararse esto, con la muerte de una niña o un niño, y esto no debió continuar. En este momento estamos hablando de cuántos niños, vamos a llegar a la docena. Entonces, en cualquier otra situación, si un niño muere en una escuela, se le culpa a la escuela. Si un niño muere a cargo de un padre, inclusive, se le busca al padre para ponerle los cargos. En este momento están niños muriendo a la custodia de ICE. Tenemos que empezar una investigación y esto debe detenerse ya. Bueno, yo creo, y sí quiero puntualizar, salvaguardar a nuestros niños tiene que ser la prioridad en todos los casos, en todas las ocasiones, pero sí creo que es importante destacar que las madres y los padres que están trayendo a estos niños o que están mandando a estos niños ilegalmente con coyotes tienen que tomar conciencia y un nivel de responsabilidad por lo que son las vidas de estos niños. Tú como abogado, Gunter, ¿ves muchos menores no acompañados? ¿Cuántos casos de menores no acompañados has tratado? Bueno, definitivamente tenemos una gran cantidad de menores no acompañados y es por lo siguiente. Los padres en muchas ocasiones tienen familia en su país o tienen la esposa en el país o tienen otros hijos en el país. Lo que veo bastante es que tratan de salvar a un hijo de lo que está pasando en su país. Entonces, no se le puede culpar solamente a los padres porque el niño tuvo que cruzar el desierto con el coyote. Si yo tuviera un hijo y lo quiero salvar del fuego, ¿tú enviarías un hijo tuyo con un coyote? Lo tiro por la ventana, Yali, ¿ok? Para salvarlo de una muerte segura, ¿ok? Porque prefiero que trate de llegar a un sitio donde va a ser protegido. Ahora, quisiera hacer una aclaración. Muchísima gente no ve estos niños en la frontera como nuestros niños y me parece muy bien que tú digas hay que proteger, salvaguardar a nuestros niños y eso incluye niños inmigrantes, no solamente niños nacidos en los Estados Unidos, porque niños se les tiene que proteger no importa de dónde vengan. Una cosa, José, sé que tienes una pregunta pendiente para Gunter, pero una cosa que sí quiero destacar en estos momentos, estamos viendo, como mencioné, una reducción de lo que es este flujo de inmigración ilegal a través de la frontera sur. Hemos visto que el 70% de las aprehensiones que se habían dado anteriormente eran en unidad de familia o en niños no acompañados. Cuando hablamos de los menores, y quiero resaltar lo que es el tema de los menores de edad, porque se están dando mucha especulación en los medios sobre lo que está sucediendo en estos momentos con los niños en los diferentes centros migratorios y como puntualicé, creo que es importante siempre la protección de los niños. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar una vez los menores están aquí, cuando llegan no acompañados, de acuerdo a la ley? Bueno, la ley dice que un niño que no está acompañado puede aplicar para lo que se llama la visa juvenil, que quiere decir que el niño ha sido abandonado o víctima de negligencia. En el caso de nuestros clientes, por ejemplo, el hecho de que un padre no esté en la vida del niño, el niño creció con una madre soltera o con padre soltero. Pero se están aprovechando las personas que mandan a esos menores acompañados para acogerse después al estatus legal de ese niño que queda aquí dentro de los Estados Unidos. No, y eso es una aclaración que la gente no la sabe. Cuando un niño aplica por una visa juvenil porque sus padres lo enviaron, ese niño no puede traer a sus padres. Por el futuro ese niño se puede volver ciudadano y no puede hacer una petición por su mamá y traer a la mamá o por el papá y traer al papá. Esa aplicación queda solamente con ese niño. Entonces la inmigración en cadena a la que se refiere la Casa Blanca no existe realmente en este sentido. Entonces estos niños necesitan la ayuda, necesitan la protección y no hay ninguna consecuencia de que el gobierno los ayude en este caso. Abogado, hay mucha confusión sobre DACA. Sabemos que el presidente Obama firmó una orden ejecutiva donde le da a más de 800,000 jóvenes en este país
un permiso de trabajo y en cierta manera algunos poder viajar y tener una licencia de conducir. Así es. Luego el presidente Trump deja que se expire estos permisos, no busca renovarla, hay una pelea legal en las cortes. ¿Qué está pasando con DACA? ¿Actualmente están protegidos, no están protegidos? ¿Qué está pasando? En ese momento, los que tenían DACA, antes, vino Trump y dijo no pueden aplicar más. Las cortes dijeron sí pueden aplicar. No se puede renovar. Las cortes dijeron sí se puede renovar. Ahora, los de DACA no pueden viajar a su país, porque acuérdate que los de DACA están acá porque son menores de edad, los trajeron los padres y a veces tienen sus padres en su país, fueron deportados. Y la oportunidad del parol, de poder viajar a su país para visitar a su familia, no existe en este momento para ellos tampoco. Entonces, en este momento estamos a la espera para ver si se va a reanudar la inscripción de nuevos DACA, se les puede llamar de esa manera, ¿no? Para todos aquellos que no pudieron aplicar a tiempo, porque acuérdate que la edad corte era 16 y tenemos de 15, 14 hacia abajo niños que estaban viviendo en este país y que no pudieron aplicar. Entonces, se dejaron un montón de niños afuera. Niños que aplicaron por DACA están en peligro de perderlo. Niños que aplicaron por DACA que quieren volver a su país por lo menos una vez, José. Un solo viaje que se le permite a las personas con TPS. En este momento todos ellos pueden viajar a su país a ver a sus familias y volver. No se les está permitiendo. Entonces, yo creo que DACA o los que han recibido DACA están en un momento de emergencia en este momento y se deberían ayudar. Bueno, vemos que muchos de estos niños dicen considerar los Estados Unidos su país. Así es. Entonces, eso ya sería una consideración extra bajo el estatus migratorio que tienen. Quiero preguntar sobre su consideración ante lo que es esta crisis humanitaria que está tomando lugar en la frontera y el nuevo paquete de ayuda humanitaria que ha otorgado el Congreso de 4.6 billones de dólares, el cual el presidente firmó. Sin embargo, hay demócratas como AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, cuatro demócratas, de los más de 100 hay 4. Que no votó a favor del paquete de ayuda humanitaria que se le está dando a esta crisis tan profunda que estamos viviendo, y también el ir a los medios de comunicación, pues estamos hablando un poco fuera de cámaras de lo que es todos los medios de comunicación y cómo manifiestan las noticias, de ir a los medios de comunicación, decir que hay una crisis en la frontera, que el trato a los inmigrantes no está siendo el correcto y sin embargo después votar en contra de un paquete de ayuda humanitaria que beneficiaría a esas personas. ¿Qué crees de esto? Bueno, es que, mira, los abogados y las personas que estamos con nosotros en inmigración han dicho esto 100 veces. En la frontera se necesitaban abogados, jueces y un sistema para que estas personas no sientan la necesidad de correr a los Estados Unidos. Esto fue creado por Donald Trump al decir voy a cerrar las puertas a los Estados Unidos, voy a cerrar y deportar a todo el mundo. Eso creó una avalancha de gente corriendo a los Estados Unidos antes que cierren la puerta. Bueno, ya pasó un año, entonces Donald Trump pierde credibilidad. La gente está en las fronteras ahora y el problema ya se creó. Entonces, los 5 billones o casi 5 billones de dólares en este momento es para arreglar algo que ya es un caos. Después de este proceso, vamos a seguir necesitando jueces y abogados y gente que procese a toda esta gente en la frontera. Eso todavía está latente. Ese problema no se ha ido, ese problema no se va a ir. Las cortes no tienen suficiente espacio para procesar a todas estas gentes. Ahora, yo tengo que ser muy honesto y decir una cosa. Yo realmente creo que con el presidente Trump dentro de la oficina oval no hay chance. Se acabó el chance de una reforma migratoria. Yo perdí la esperanza de una reforma migratoria con el presidente Trump y por una cosa muy simple. Y de repente al principio hasta me engañó, porque al principio le trató de usar a DACA, ¿no? Y darles un camino hacia la ciudadanía, si le damos el muro, recuerda, al principio de este mandato. Pero la manera que él ya con 2 años... Algo que no hicieron los demócratas, por cierto. ¿Qué no hicimos? Se te olvida destacarlo. El presidente Obama no les ofreció un camino a la ciudadanía, los dejó en un limbo. Bueno, pero vamos, qué bueno que pones eso en la mesa, Yali, porque podemos hablar de eso y te lo digo brevemente. Los demócratas pasamos una reforma migratoria amplia que incluía a los 800.000 señores. No la pasaron. Déjame terminar. Ya va, espera. Pasamos, que no me dejaste terminar la oración. Los demócratas pasamos una reforma migratoria en el Senado de los Estados Unidos. Fueron los republicanos en la Cámara de Representantes que la bloquearon. Los republicanos desde el primer día, y es por eso que los demócratas, no soy yo, no es Gunter, no es nadie, los números hablan por sí solos. La mayoría de los latinos están con los demócratas porque entienden que es el único partido en este país que los representa. No, ojo, hicieron
presentaron una propuesta de ley, no la pueden pasar en el Senado si no pasa primero por la Cámara. Un proyecto de ley, pero pasó en el Senado. Pero bueno, avanzando un poco en lo que ibas en la pregunta para Gunther. Termino con la pregunta, abogado, es muy simple. Yo creo que no hay chance que con un presidente Trump pasemos una reforma migratoria. Me parte el alma decirlo porque tengo familiares que están en procesos migratorios, conozco a muchos soñadores. ¿Cree usted, como abogado, ve casos día tras día, podemos ver una reforma migratoria? Mira, en este momento el mensaje que le damos a todos nuestros clientes no es de sentarse a esperar por una reforma migratoria. Nosotros estamos en la pelea todos los días. Vamos a las cortes todos los días, salvamos gente todos los días. Entonces, lo que les doy son opciones. Hay opciones de asilo, hay opciones de visa U, hay peticiones familiares, hay TPS. Entonces, el mensaje que le damos a todos es no esperen por una reforma migratoria, busquen ¿qué otras opciones hay? Porque sí existen opciones legales para regularizar su proceso migratorio. Una pregunta, Gunther. ¿Crees que todos estos juegos políticos que están jugando los demócratas con DACA, estos juegos políticos que continúan jugando, ofreciendo políticas socialistas dentro de los Estados Unidos, crees que esto contribuye a que se puedan sentar los republicanos y los demócratas en el Congreso a llevar a cabo una reforma migratoria? Bueno, el problema que yo veo es que los dos bandos están usando inmigración como un show. Es un show on the road, en el cual todo el mundo pone atención al show y se olvida de los problemas verídicos que tenemos ya hace muchísimos años. Entonces, o una parte decide hacer algo, y en este caso me refiero a Donald Trump y los republicanos, porque ellos tienen la mesa. Ellos tienen la opción de poner algo en la mesa.